Se nos pide que simplifiquemos las siguientes expresiones. Las expresiones se consideran simplificadas solo cuando se escriben con exponentes positivos. Mirando la primera expresión, tenemos x a la cuarta sobre y a la quinta, elevado al poder de los tres negativos. Hay dos formas de simplificar la expresión. Discutiremos ambos métodos. Primero, apliquemos la propiedad de potencia de los exponentes. Se muestra aquí, donde si hubiera potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes, lo que significa que para esta expresión, multiplicaremos los exponentes dentro de los paréntesis por 3 negativos. La expresión dada es igual a x elevada a la potencia de 3 veces negativo 3 sobre y elevado al poder de 5 veces negativo 3. Esto nos daría x elevado a la potencia del negativo 12, sobre y elevado a la potencia del negativo 15. Ahora aplicaremos la propiedad del exponente negativo que se muestra aquí, donde a elevado a la potencia de m negativo, sobre elevado a la potencia de n negativo, es igual a b elevado a la potencia de n positivo sobre a elevado a la potencia de m positivo. Esta propiedad de exponente nos dice que si movemos un término exponencial a través de la barra de fracción, cambia el signo del exponente. A al negativo m en el numerador es igual a elevado a la potencia de m positivo en el denominador, y b elevado a la potencia de n negativo en el denominador es igual a elevarse a la potencia de n positivo. En el numerador para escribir esta expresión usando exponentes positivos, moveremos x al negativo 12 hacia abajo al denominador, y al negativo 15 hasta el numerador. Lo que significa que la expresión es igual a y elevado a la potencia de 15 positivo sobre x elevado a la potencia de 12 positivo. Este es un método para simplificar la expresión dada. Otro método sería aplicar primero esta propiedad de exponente negativo, donde la fracción a sobre b aumenta a la potencia de m negativo es igual a la fracción b sobre 1 elevado a la potencia de m positivo. Observe que a sobre b sobre a son recíprocos. Si tomamos el recíproco de la fracción dentro de los paréntesis, cambia el signo del exponente, lo que significa que la expresión dada es igual a y al quinto sobre x al cuarto. Observe cómo esto es el recíproco de la fracción dentro de los paréntesis, y ahora se elevaría a la potencia de 3 positivos. A partir de aquí, podemos aplicar la propiedad de potencia de los exponentes. Entonces multiplicamos los exponentes. Esto nos dará y elevado a la potencia de 5 veces 3, sobre x elevado a la potencia de 4 veces 3, lo que nos da el mismo resultado, de y al 15 sobre x al 12. Over x to the 12th. Mirando la siguiente expresión, nuevamente podemos tomar dos enfoques para esto, y nuevamente mostraremos ambos. Si aplicamos primero la propiedad de potencia de los exponentes, multiplicaríamos los exponentes, por lo que esto es igual a negativo. En el numerador habríamos elevado a la potencia de 2 veces negativo. En el denominador, habríamos elevado a la potencia de 4 veces negativo. Esto es igual a negativo, el numerador se elevaría a la potencia de 2 negativos. El denominador se elevaría a la potencia de 4 negativos. Ahora, para escribir esto usando exponentes positivos, moveríamos r a los 2 negativos hacia abajo al denominador, y t a los 4 negativos hacia arriba al numerador. Y esto cambiará el signo de los exponentes. Esto es igual a negativo, y entonces habríamos elevado a la potencia de 4 positivos, sobre r elevado a la potencia de 2 positivos. La otra opción es aplicar la propiedad del exponente negativo que se muestra aquí, por lo que la expresión dada es igual a negativa, y luego entre paréntesis, tomaremos el recíproco de la fracción, entonces tendríamos t al cuarto sobre r al segundo, y debido a que este es el recíproco, el exponente negativo ahora será positivo. Ahora, tenemos poderes elevados a poderes, por lo que multiplicamos los exponentes. Tenemos negativo, y luego t al poder de, 4 veces 1 es solo 4, ir elevado al poder de 2 veces 1, que es 2. Observe cómo obtenemos la misma expresión simplificada usando cualquier método. Ahora, mirando nuestra última expresión, observe cómo tenemos un cociente, pero mirando de cerca este cociente, observe cómo ninguna de las bases es la misma y, por lo tanto, no aplicamos la propiedad del cociente de los exponentes que se muestran aquí. De nuevo, porque no tenemos una base común en el numerador y el denominador. Nuestro objetivo aquí es escribir la expresión usando solo exponentes positivos.
lo que significa que moveremos W a los dos negativos hacia abajo al denominador, y a la potencia de los 6 negativos hasta el numerador. Todos los demás términos permanecerán donde están, porque ya tienen exponentes positivos. La expresión nada es igual a, en el numerador tenemos x al cuarto. Si movemos ya los 6 negativos hasta el numerador, sería ya la potencia positiva de 6. En el denominador tenemos 4. Estamos moviendo W a los dos negativos hacia abajo al denominador, que sería W a la potencia de los dos positivos, y tenemos as al octavo, también en el denominador. La expresión ahora está simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.